Bueno, buenos días a todos. Gracias a los medios de comunicación por estar presentes. Nada, simplemente darles la bienvenida a Ayacucho, a los que no son de Ayacucho. Y bueno, tenemos el honor de presentar a Pablo Lázaro y a todo el equipo. Así que muchísimas gracias por estar presentes. Y bienvenidos a Ayacucho y con ansiedad de conocer un poco más sobre masonería. Así que muchísimas gracias de la Dirección de Cultura desde el municipio. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Primero agradecer a las autoridades municipales, a la Dirección de Cultura, a todos y cada uno de ustedes por estar aquí hoy presentes. Me acompañan en nombre de la Gran Logia de la Argentina, el vicepresidente Eduardo Lázara, el gran representante zonal aquí para la provincia de Buenos Aires, Gabriel Gómez de Sarabia, el presidente del Triángulo, o sea, el germen de una logia local. Estamos iniciando trabajos aquí en Ayacucho, el Triángulo Giordano Bruno, y también el secretario general y nuestro representante legal como masonería, Gonzalo Fernández y Fernando Alonso Belgrano, para justamente ponernos a disposición de los medios de comunicación, de la sociedad toda, como masonería argentina. Y como pequeño disparador, y estamos a disposición de las preguntas que deseen. Luego hay una conferencia abierta también, ¿no es cierto, Gabriela? A todo público. Tenemos la firme convicción de contar qué es la masonería, que no tenemos nada que esconder, sino al contrario, mucho que contar, justamente para demistificar algo que sabemos que tiene un halo de misterio histórico. La masonería es una institución filosófica, filantrópica, laica y progresista. Y esto me van a escuchar decirlo mucho, ponemos muchísimo acento en la palabra laica, porque no. Nosotros buscamos o necesitamos nutrirnos de la diversidad. Buscamos a aquellos que piensan distinto para agruparlos en la unidad mínima de trabajo que es la que llamamos logia. Tratado un tema, queremos escuchar la opinión de absolutamente todos, o cada una de las aventuras del espíritu, de una forma de pensar desde todas las ideologías. La Federación de Logias, que están a lo largo y ancho de un territorio, se nuclean en lo que llamamos una gran logia, de la cual hoy tenemos el orgullo de decir que somos las autoridades nacionales. ¿Sí? No hay un papa masón, hablando de su forma de gobierno, sino que la masonería es potencia por cada país. Hay un gran maestro de Argentina, uno de Uruguay, de Chile, de Alemania, en cada uno de los países. Hoy la masonería está en todos los países del orbe, incluso en algunos donde está estrictamente prohibida, como Irán. Es decir, la masonería, justamente desmitificando, no responde a un movimiento de algún país específico, sino al contrario. Los masones estamos juramentados de respetar y trabajar las leyes de la nación en la que vivimos. Los requisitos para ser masón, por un lado, los requisitos jurídicos, estando nuestro representante legal, ser hombre o mujer mayor de 18 años, estar conteste con la ley, es decir, nosotros respetamos la ley de la nación en la que vivimos, y por sobre todas las cosas, una persona que esté dispuesto a escuchar a alguien que piensa en ti. Podemos sintetizarlo y quedamos a disposición de preguntas en que la masonería es una federación de libre pensadores, ¿no? Aquel que cuestiona absolutamente cada una de las cuestiones que se dan en la sociedad, cada uno de los procesos, incluso sus convicciones más íntimas, justamente para ratificarlas o rectificarlas, no dar nada por sentado. Estamos a disposición de preguntas, de las que quieran, sin ningún tipo de condicionamiento. ¿Qué tal? Buen día. De Radio Ayacucho. La consulta es, están en todo el país, recién lo decía, ¿cómo llegan aquí a nuestra localidad? Bueno, en Ayacucho hubo una logia, un triángulo, en su momento que fue el Triángulo Alberdi a principios de 1900, entre fines de 1800 y principios de 1900, y al igual que otras logias, otros espacios en nuestro país,
abate columnas, como decimos internamente, es decir, que se cerró en la década del 30. En 1930 decimos que fue una década bisagra para el país, particularmente para la masonería, porque al comenzar los distintos golpes de interrupción institucional, de la interrupción democrática en nuestro país, la masonería comienza a ser particularmente perseguida. Si bien hubo dictaduras en muchos lugares del mundo, en Argentina tuvo una fuerte impronta reaccionaria de su ideología las distintas dictaduras que hubo. A partir de la década del 30, la masonería pierde 400 propiedades a lo largo y ancho del país hasta la vuelta plena de la democracia en 1983. Y recién en el año 2008 hemos comenzado una puesta en valor comunicacional, es decir, si bien entendemos la lógica de muchos masones que la pasaron mal, que perdieron propiedades, trabajo, muchos emigrados del franquismo español que persiguió fuertemente a la masonería, hasta el año 2008, bueno, gobernaban la institución personas que tenían esta impronta de que la habían pasado mal y que teníamos la idea de decir no digas que sos masón porque podés tener problemas y demás. Bueno, nosotros entendemos que somos muy respetuosos de aquel que la pasó mal, pero entendemos que al contrario, que es el momento de volver, de reconstruir, de contar qué es la masonería y volver a ocupar los espacios en todas las ciudades del país y los pueblos de cada una de las provincias. Es en ese sentido que aquí los hermanos masones de la zona y que venían trabajando en logias cercanas como Mar del Plata, Sur, Tandil y demás ciudades ya con masonería hace bastante tiempo, bueno, se dieron a la tarea de levantar columnas ahora de este nuevo espacio que es Giordano Bruno, y aquí estamos para apoyarlos y trabajar fuertemente con ellos. Pablo, ¿qué actividad realiza en sí el masón cuando ustedes se reúnen y demás? Porque socialmente, como decías vos, siempre fue visto posiblemente una organización coercitiva o una secta y demás, pero ¿qué actividad dentro del grupo se realiza o socialmente también, si se puede contar? Por supuesto, sí, sí. La logia es un lugar, el espacio de reunión donde se juntan aquellos que, como decíamos, piensan absolutamente distinto. Las logias tienen, cada una de las logias pueden tener uno o múltiples objetivos. Algunas ponen el acento en lo filantrópico, otras en el estudio de la historia, algunas otras son políticas. El 80% de las logias son lo que llamamos eclécticas, es decir, que tienen muchos objetivos o tienen diferentes temas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, el objetivo principal es la formación de librepensadores, es decir, le da herramientas, la masonería trabaja a través del símbolo para que uno empiece a interpretar y buscar el sentido de cada una de las cosas. Lo fantástico del símbolo es que es libre pensamiento, es decir, para vos va a ser una cosa, para mí otra. Seguramente le preguntamos a Gonzalo y va a interpretar algo diferente, pero también, más allá del libre pensamiento que genera, es un punto de encuentro, porque abstrae de discusiones que han dividido a la humanidad durante mucho tiempo, como por ejemplo, ¿qué Dios es mejor que otro? ¿No? En algunas religiones, a lo largo de la historia, entienden que su creencia era superior a otra. Eso en la masonería no se da. Nosotros, siguiendo este ejemplo, hablamos del gran arquitecto del universo, que para el creyente es Dios, para el panteísta la Tierra, para el agnóstico el Big Bang, etc. Y por lo tanto hablamos del gran arquitecto del universo. Cada uno lo interpreta según su convicción individual. Y lo mismo pasa con cada uno de los temas. Es decir, una logia tiene un objetivo, se trata el tema, que puede ser un proyecto de ley, un estudio filosófico, una idea que tiene un hermano de llevar algo adelante en la municipalidad, en la provincia, en el país, o simplemente una idea que quiere compartir sobre el origen del universo, por ejemplo. Bueno, con una condición. Uno trata un tema y lo que se pide es que aquellos que están presentes para, digamos, continuar con el trabajo masónico, se pide idealmente que el que se pare a hablar sea para aportar a esa postura. Si uno no está de acuerdo, lo que se pide es que hagas otro trabajo, quizás con el mismo tema, pero con tu postura. Y aquellos que se levanten aportarán a esa segunda
interpretación. Y uno como oyente escucha dos trabajos con dos posturas diferentes y hace una síntesis que no la ves en ningún lado, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo del masón, a través de un método, te propone trabajar en aquello en lo que estamos de acuerdo. Si tratado un tema, dejamos de lado el principio de las diferencias y empezamos a volcar en un concreto aquello en lo que nos fuimos poniendo de acuerdo. ¿Por qué? Porque dejando de lado las diferencias, uno empieza a caminar con el otro, entiende que el otro no es un monstruo, sino que es un adversario circunstancial, como decimos, y que la arena electoral en algún caso o otras instancias zanjarán esas otras diferencias. Pero en el medio está el camino. Entonces, así es donde la masonería fue forjadora o lugar de puntos de encuentro de distintas leyes que se han forjado a lo largo de la historia argentina, particularmente como la ley 1420 de educación libre, ley gratuita, la reforma universitaria del 18, la ley de casamiento primero, la ley de divorcio civil, la Liga Argentina Pro Cremación funcionó en el ámbito de la Gran Logia de la Argentina, es decir, muchos derechos que hoy damos por sentados se consensuaron y se propusieron desde distintas logias, ¿no? Que por supuesto con otras instituciones. Fue motor de muchos de los derechos que hoy gozamos. Bueno, de la misma manera, Pablo. Esa resolución? Bueno, la masonería es una institución libre pensadora. Y sean gobiernos de izquierda o derecha, que sean de tinte totalitario, es decir, que no soporte una institución que le esté dando permanentemente por qué, o sea, el porqué de esto, el porqué de lo otro, el porqué de más allá, particularmente, bueno, molesta una institución como la masonería que hace eso. Pero además, en el caso particular de la Argentina, como decíamos hace un rato, los distintos golpes militares fueron muy ideologizados y los masones, por una bula papal del año 1700 y pico, que se llama la bula In Eminenti, estaban hasta el Concilio Vaticano II expresamente comulgados por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero cuando uno lee los motivos de comunión, son netamente políticos, no son religiosos. Por ejemplo, la bula habla de que ponemos en pie de igualdad a todas las religiones, cosa que sí, mismo hoy la Iglesia habla del ecumenismo, habla de que los masones practicamos el relativismo moral y en realidad trabajamos a través del símbolo para que cada uno lo interprete, pero todos estamos de acuerdo en respetar la ley, lo que nos une y que estamos juramentados en defenderla. Es decir, la masonería no tiene problemas con ninguna religión, incluso hubo papas masones en el caso del catolicismo, como Juan XXIII, pero hay hermanos de todas las religiones y hermanos que no practican ninguna. Y como punto de encuentro que genera esos espacios de debate, como agente de cambio social, cuando hay regímenes totalitarios, sean del tinte que fuere, bueno, es una institución que molesta. Decimos, por ejemplo, en Irán, como decía recién, está expresamente prohibida, es un régimen teocrático, y entiende que es una invasión de Occidente, y en fin. Una de las distintas persecuciones tiene su tinte. En el caso nuestro fue mucho más un choque con la Iglesia Católica porque, como decíamos hace un rato, la masonería trabajó en pos de algunos derechos que eran prácticamente propiedad de la Iglesia, ¿no? Como los camposantos o los cementerios. Es decir, si no estabas bautizado no podías ir a determinados cementerios, si no estabas casado, tus hijos eran naturales, y naturales no podían ir a determinados colegios. Todos esos derechos, la masonería peleó fuerte para que estén en el ámbito civil exclusivamente. Por lo tanto, le ha traído muchos enfrentamientos políticos. Y siempre destacamos esto, la masonería no está en contra de ningún tipo de fe. Te pregunto, Pablo, visto y expuesto lo que estás comentando, hoy por hoy la masonería sería un poco más, se quiere abrir, se quiere mostrar ante la gente. ¿De qué manera la masonería se relaciona con los municipios, en este caso, ya que se va a abrir una logia en Ayacucho? ¿De qué manera beneficia tener masones a un pueblo?
Bueno, efectivamente, más allá de la puesta en valor comunicacional, es decir, hablamos con los medios y que tenemos una estrategia más de comunicación, no solo de prensa, y que abrimos nuestras sedes a distintos eventos, como la Noche de los Museos, hacemos recorridos históricos en distintas ciudades, como la ciudad de La Plata, que fue declarada ciudad amazónica, que fue diseñada como una logia amazónica, hoy las autoridades lo han reconocido. Al hablar también con las fuerzas vivas, empezando con el intendente, el jefe del gobierno local, nosotros nos ponemos a disposición para trabajar por el municipio, por lo tanto, por extensión, por la ciudad. Independientemente del color político, nosotros ofrecemos, y de hecho estamos sentados en distintos consejos económicos y sociales de distintos municipios y ciudades, pero también desde nuestra netamente filantrópica, es decir, por ejemplo, en algún municipio nos han dado algún terreno donde se han desarrollado actividades. Por ejemplo, desde mantenerlo a hoy estamos edificando un centro de formación en Moreno, provincia de Buenos Aires, pero también venimos trabajando en Santa Fe, ciudad, con un centro de formación profesional, es decir, nos ponemos a disposición para trabajar para la sociedad y para ser también un centro de debate. Siempre recordemos que la logia representa todas las ideas que hay en una ciudad, en una nación, de distintos proyectos de ley. Que algunos los presentamos nosotros y otros los tomamos por iniciativa de la legislatura, de algún legislador o del intendente, pero bueno, la masonería no deja de ser un corte transversal de la sociedad y da nuestra opinión respecto de qué vemos en cada proyecto o cada idea que surja de él. Y últimas dos preguntas. He visto que mayormente son hombres, pero dijiste que aceptaban mujeres. ¿Qué rol tiene la mujer dentro de la masonería? Y por último, preguntarte por qué hay masones que no son visiblemente masones, si eso tiene alguna interpretación para ustedes, de que, por ejemplo, no decir soy cristiano, por ejemplo, ¿no? Porque uno se entera que es masón mediante alguna cuestión, alguna entrevista o demás. Bueno, eso también tiene mucho que ver con el bagaje histórico de por qué la masonería. Contesto primero lo de la masonería y la mujer. Hoy, digamos, existe la Argentina de la Argentina con la que trabajamos codo a codo, pero así como explicábamos hace un rato que la logia la Gran Logia es una federación de logias, la Gran Logia de la Argentina pertenece a una confederación que es la que llamamos la regularidad, es decir, la que agrupa nuestras grandes logias, que está literalmente en el mundo. Hay muchos lugares en el mundo donde son muchísimo más conservadores que en nuestra región, por lo tanto es mayoritariamente masculina esta confederación. Pero en la región, particularmente Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, etc., tiene una relación con la Gran Logia femenina de cada uno de los países y somos en la práctica la misma institución. Pertenecemos a confederaciones diferentes, pero en lo local somos la misma institución, compartimos sedes y hacemos trabajos filantrópicos, hacemos estos proyectos de ley en conjunto, estamos creando una universidad en conjunto, lo cual, digamos, en la práctica ya es una cuestión de tiempo a nivel internacional. Y respecto de cuando alguien hace pública su condición de masón o no, nosotros tenemos un reglamento no escrito, pero una costumbre interna muy arraigada desde los tiempos, donde yo puedo publicar en el diario que soy masón. Yo puedo decir, individualmente puedo decir cuando quiera que soy masón, pero que no debería hacer, es decir, él es masón. Porque la masonería en algún momento de su historia fue secreta, cuando los masones literalmente se jugaban la vida, ¿no? En algún momento contra los regímenes teocráticos y monárquicos, más acá en el tiempo por la libertad de América y mucho más acá en el tiempo contra las dictaduras, particularmente la Legión del Caribe fue un grupo de grandes logias que luchó en contra de las dictaduras latinoamericanas. Es decir, ahí los masones se jugaban la vida y nosotros somos, por sobre todas las cosas, muy respetuosos de la libertad individual de conciencia. Entonces, yo puedo decir lo que quiera, lo que no puedo es decidir sobre el otro y decirle él es masón si él no quiere hacer pública su condición. Particularmente, desde la vuelta de la democracia no hay ningún problema en decir que uno es masón. Sí hay algunos lugares en el país donde hemos tenido alguna novedad de que alguien en principio perdió el trabajo porque se supo que era masón,
que fueron casos muy puntuales, muy concretos, muy específicos de alguna localidad, sobre todo en el norte del país, pero que hoy ya no estamos teniendo estos temas. Por lo tanto, hoy es más una cuestión de usos y costumbres, pero fíjense que abrimos las puertas, vamos a conferencias, etc. Bueno, te pregunto, Pablo,